Estamos en La Paz, Bolivia. Venimos a dialogar con el presidente Evo Morales, el primer presidente de origen indígena de nuestra América Latina. Bolivia transita un proceso de cambio inédito. Por primera vez en sus 200 años de historia, un dirigente indígena conduce los destinos de este país. Un proceso de cambio, un proceso de transformación que permitió la integración de las distintas naciones y la construcción del Estado plurinacional que debe ser un ejemplo para todo nuestro continente. Los invito a este diálogo exclusivo, los invito a ver Latinoamérica Piensa. En esta parte del planeta todavía existen hombres que se sienten hermanos de sus vecinos, de hoy y de siempre. Una verdadera ola de democratización avanza sobre América Latina. Nuestros excluidos, nuestros países, nuestra democracia ya no soportan más que sigamos hablando en voz baja. La unidad de nuestros pueblos no es simple quimera de los hombres, sino inexorable decreto del destino. El sueño, el proyecto de la patria grande ha sido desde siempre un sueño compartido por nuestros pueblos. Estamos ante una oportunidad aquí en nuestra América del Sur, una región rica y respetuosa de la diversidad y de la pluralidad como pocas. Temos largo caminho a percorrer na busca de sociedades plenamente envolvidas e democráticas. As populações se manifestarem, os trabalhadores defenderem seus direitos. La exclusión económica y social es una negación total de la fraternidad humana. Quisiera que nuestro continente sea modelo de continente. Un continente de justicia, un continente de solidaridad. ¿Y qué menos puede hacer la izquierda de América Latina que crear una conciencia en favor de la unidad? Solo unidos es que nosotros podremos ser verdaderamente independientes. En la ciudad de La Paz, Bolivia, viven casi 800.000 personas. La mayoría, a las 5 de la mañana, aún no comienzan su día. Parece una ciudad dormida, pero hay alguien que a esa hora ya se encuentra trabajando. El presidente Evo Morales. Sabe muy bien las necesidades y las urgencias de su país y de su pueblo, que no pueden esperar. Debe ser ejemplo para cada uno de sus colaboradores. Mientras Evo ya se introduce en las actividades que tiene por delante, un nuevo día nace sobre el suelo boliviano. En nuestro primer encuentro, el presidente nos citó al Palacio Quemado, el principal edificio de gobierno que recibió ese nombre luego de un incendio que sufrió en 1875. Por allí pasaron presidentes de orígenes muy distintos, desde Gonzalo Sánchez de Lozada, quien presidió un país de habla hispana sin hablar bien el castellano, por haber vivido gran parte de su vida en los Estados Unidos, hasta el actual mandatario, Evo Morales, proveniente del pueblo originario de los Aymaras. Presidente, usted gobernó poniendo en el centro el desarrollo de Bolivia, la integración de Bolivia y la justicia social como principal bandera de su gobierno. ¿Cuánto de las privaciones que usted sufrió en la niñez lo inspiraron para transformar su país? Bueno, es importante recordar siempre nuestra vivencia. Yo siempre me pregunto, no quisiera ver más niño Evo Morales. Yo tengo bien metido en la cabeza, pero además de eso quiero confesarle, primero es un dirigente sindical. Además de eso, del movimiento indígena es presidente. Inicialmente, los primeros años de mi gestión como presidente, yo dije, si yo administro, si yo dirijo mal Bolivia, nunca más el pueblo boliviano va a confiar en otro dirigente sindical. Dijimos que nosotros mismos debemos gobernarnos. Recordarán, en el pasado aquí gobernaban algunos de habla inglés inclusive.
aquí en Palacio Quemado. En el gabinetes participaba el Fondo Monetario Internacional. Aquí en Palacio estaba la CIA. En el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas estaba el grupo militar con sus oficinas. En el Banco Central de Bolivia estaba la oficina del Fondo Monetario Internacional. Y por eso viene de gobernarnos nosotros mismos, que con el poder sindical, con el poder social, no podríamos aprobar leyes ni decretos. Entonces teníamos que saltar de la lucha sindical, lucha social, a una lucha electoral, con principios, con valores, con ideología, con programa, hechos por los bolivianos. Entonces, esto ha permitido cambiar nuestra querida Bolivia. Tenemos nueva Bolivia ahora, gracias a la participación de los movimientos sociales. Hasta luego, que tengan buen día. Un día normal de Evo Morales puede ser algo demasiado exigente para la mayoría de las personas, sobre todo si no se está acostumbrado a la altura de La Paz, donde el territorio boliviano supera los 3.600 metros sobre el nivel del mar. Sin embargo, junto al equipo de Latinoamérica Piensa, pudimos acompañar al presidente para ver de cerca cómo es estar al frente de un país que tiene más de 10 millones y medio de habitantes y el 62,2% son de origen indígena. Viajamos cientos de kilómetros junto a Evo, recorriendo su tierra y siendo testigos del cariño que recibe de su pueblo. Un pueblo al que se entrega sin reservas. Trabajando constantemente para transformar la realidad de su gente, que entre los años 2005 y 2015 llegó a bajar el nivel de pobreza del 36,7 al 16,8%. Y con la media del hermano presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Evo Morales Aymar. La primera parada de la jornada fue en el municipio de Tarija. Allí, a casi 1000 kilómetros de La Paz, viven cerca de 500.000 de habitantes que se dedican principalmente a la industria vitivinícola y al gas. Hasta allí llegó Evo Morales para hacer una visita en el mercado campesino, donde entregó cheques del Fondo Indígena, un programa que busca financiar proyectos de desarrollo productivo y social que benefician a los pueblos indígenas, originarios y comunidades campesinas de Bolivia. Por esta legal, hermano presidente, agradecer, hermano ministro, bienvenido a esta casa de los campesinos, casa del pueblo. Este programa de fondos es uno de los tantos que demuestra el estrecho vínculo que mantiene Evo con los movimientos sociales, los cuales están integrados en su mayoría por indígenas y campesinos que comenzaron paulatinamente a tener una activa presencia en la vida política del país a partir de la llegada de Morales a la presidencia de Bolivia en el año 2006. Desde entonces se comenzó a transitar un nuevo camino que colocó a las mayorías históricamente excluidas en el epicentro de la escena política. Será fondo indígena, pero sigue siendo plata del Estado. Y la plata del pueblo se utiliza responsablemente. Ahí hay un problema. Bueno, tenemos muchas gracias. El nuevo alcalde de Cuyón lo puede descansar. Muchas gracias. Después de tantas décadas de lucha, ¿no? Como dirigente cocalero, la creación del MAS como herramienta política, electoral, ¿cuándo toma conciencia usted que es posible ganar las elecciones y asumir este camino de profunda transformación, ¿no? Mi escuela para mí ha sido la lucha sindical, las reuniones, las marchas, los cortes de camino, como dicen aquí son bloqueos de caminos. Y el 92, después de estos 500 años de resistencia, viene ya, hay que fundar y crear nuestro instrumento político de liberación. ¿Hasta cuándo sometimiento? ¿Hasta cuándo esta dominación externa? Dijimos que hay que gestar nuestro instrumento político. Lo que hace un momento decía, pasar de la lucha sindical a una lucha electoral. El 97, elecciones nacionales, a mí me eligieron como candidato a la presidencia. Justamente ese año soportaba duras acusaciones, Evo narcotraficante, Evo Bin Laden andino, los cocaleros, los talibanes, y una gran concentración del movimiento campesino indígena originaria me nombran como candidato. Pero toda la noche reflexioné, dije, mis hermanos del campo se hacen la burla de mí, como un acusado de narcotraficante, de asesino, y otras cosas
de terrorista podía ser presidente. Al día siguiente de la proclamación renuncié. Tuvimos problemas de carácter institucional dentro de la organización campesina indígena originaria. Y el 2002 en las elecciones ya me obligaron candidato a la presidencia. No estaba tan seguro, pero acepté la candidatura. Y en las encuestas decía que el MAS iba a obtener unos 6%, 5%, eso era la encuesta. Aunque una prensa internacional dijo va a llegar 12%. Resultados, más del 20%. Los que nos ganaron, que era el MNR, Bolivia Libre, un falso socialista, Partido Socialista, 5 partidos aliados, nos ganaron con menos del 1%. 2002. Recién dije, creo que en cualquier momento voy a ser presidente, recién me he convencido, porque hasta ese momento no estaba convencido. ¿Qué recursos económicos teníamos para la campaña? Era todo esfuerzo de cada uno. Y como ya me he convencido, porque iba bien, si hay que prepararse para las próximas elecciones. Y esa gestión no se cumplió el mandato del presidente, se acortaron y en el 2005 ganamos las elecciones. Histórico como es 1 de mayo para nacionalizar todos los recursos naturales, empezando ahora, hoy día, por los hidrocarburos y por el gas natural. Una de las decisiones más importantes que tomó Evo Morales como presidente fue la nacionalización de los hidrocarburos en el año 2006, cuando firmó un decreto que le dio el control absoluto al Estado de los oleoductos, gasoductos y refinerías, incluidos los de la firma española Repsol y la brasileña Petrobras. La medida, anunciada el Día del Trabajador, coincidió con los primeros 100 días de Evo al frente del gobierno. De esa manera, el petróleo y el gas que se extraía en el territorio boliviano debía ser producido y supervisado por Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, la petrolera estatal, lo que generó una ganancia de 31.500 millones de dólares en los siguientes 10 años que engrosaron el presupuesto de un gobierno que invirtió en salud, educación y vivienda para su pueblo. Uno de los primeros pasos que su gobierno da es la nacionalización de los recursos hidrocarburíferos, la búsqueda de la soberanía energética para Bolivia. ¿Cómo fue ese proceso? ¿Lo acompañó probablemente Chávez, lo acompañó Néstor Kirchner en esa iniciativa? Y ahí se definió el futuro de Bolivia. Y el 2006 ya nacionalizamos los hidrocarburos. Ahí eso no tenía que consultarse al pueblo, una decisión política. Pero después de la nacionalización, me acuerdo que las empresas dijo, ahora no vamos a invertir en Bolivia. Y Kirchner le dijo, Evo, llámeme por teléfono. Si tú quieres invertir, yo voy a invertir en Bolivia mediante nuestra empresa, GPPB, los bolivianos. Después de la nacionalización, mensajes, así como de Kirchner, Hugo Chávez vino a visitarme para fortalecer, garantizar esta nacionalización, así tan importante. Pero esas políticas han sido decididas por el pueblo boliviano, sobre todo el pedido clamoroso que viene en los movimientos sociales. Estamos acá, todos, juntos para cambiar esa Bolivia maltratada, esos pueblos humillados, a esos pueblos discriminados, despreciados, a los hermanos constituyentes, a las hermanas constituyentes, decirles que evidentemente tienen una enorme responsabilidad para cambiar nuestra Bolivia. Siento de verdad que aquí empieza a cambiar la nueva historia de Bolivia, una historia donde haya igualdad, una historia donde no haya discriminación. La refundación mediante una asamblea constituyente ha sido duro, difícil. Ahí sí la derecha no quería perder el poder político, intentaron dividir Bolivia, fracasaron felizmente. El 2008 me llevaron al revocatorio, ganamos de lejos. Entre agosto, septiembre, octubre se definió el futuro de Bolivia del 2008. Agosto, revocatorio, ganamos. Septiembre, este golpe de Estado.
y separatismo, derrotamos. Y quiero saludar UNASUR, acompañó bastante para defender un presidente democráticamente electo. Y octubre una enorme marcha, como esa marcha no se va a dar, creo, en Bolivia otra vez. 7, 8 días de marcha de Caracollo a Cochabamba para que el Congreso apruebe una ley y con esa ley someter al pueblo mediante un referéndum la propuesta de nueva constitución del Estado Plurinacional de Bolivia. En nuestra región, una seguidilla de golpes blandos puso en jaque la institucionalidad y la gobernabilidad de nuestras democracias en los últimos años. Conscientes del aprendizaje adquirido por nuestras sociedades y la imposibilidad de recurrir a las armas, como sucedió en tiempos pasados, el ala conservadora debió inventar una nueva modalidad para hacerse del poder: los golpes parlamentarios. 42 votos necesarios correspondentes. Esta estrategia se materializa gracias a la complicidad de 3 sectores que han aunado fuerzas en todos los casos que lograron su cometido en nuestra región: el Poder Judicial, los medios de comunicación y los partidos conservadores de derecha. Todo empezó en el año 2009 en Honduras. El entonces presidente Manuel Zelaya fue sacado de su cama en pijamas por un escuadrón del comandante del Estado Mayor que lo llevó a una base militar estadounidense, donde lo subieron a un avión y lo echaron del país. Una sola política, que es lo que queremos para Latinoamérica. Golpes de Estado nunca jamás. En el año 2012, la modalidad golpista llegó al Paraguay, donde se inició un juicio político exprés y sin pruebas se acusó de mal desempeño en el cargo al entonces presidente Fernando Lugo. Hoy no es Fernando Lugo el que es destituido. Es la historia paraguaya, su democracia, la que ha sido herida profundamente. En el año 2016 le llegó el turno a la presidenta electa del Brasil, Dilma Rousseff, en un proceso parlamentario que logró imponer un gobierno de facto de una élite nostálgica de poder. E o mais estranho é que quem me julga é corrupto. A mediados de la década pasada, las nuevas instituciones regionales como Mercosur y especialmente la UNASUR han servido para evitar los intentos de golpe en Ecuador y también el intento de golpe de Estado en Bolivia. Presidente, y el intento del golpe del 2008 no es un hecho aislado, ¿no? Vemos lo que pasó en Honduras, vemos lo que pasó en Paraguay, el intento en Bolivia, en el propio Ecuador y el golpe blando que sufrió Dilma Rousseff. En la nueva estrategia de la derecha conservadora, quebrar nuestras democracias para restablecer políticas neoliberales. Cuando estaba creciendo los países del ALBA, un golpe de Estado en Honduras. Dan golpe de Estado a un presidente legal y constitucionalmente electo. Honduras tiene una base militar. Si Estados Unidos es defensor de la democracia, ¿por qué con su base militar no defendió al Zelaya? Y yo tengo un gran recuerdo, antes en estos talleres, cursos de intercambio entre militares, ¿no? Antes iban oficiales bolivianos a estos eventos militares convocados por el Comando Sur. Pero estos oficiales ya eran de mucha confianza del presidente, del gobierno. Después de que hubo el golpe de Estado en Honduras, sus camaradas habían llamado a los militares bolivianos, diciendo: ¿ustedes qué están haciendo? Nosotros aquí hicimos golpe de Estado. ¿Se imagina? Pero ese golpe de Estado en Honduras ha sido para escarmentar a los nuevos presidentes de gobierno que se plieguen al ALBA o que tengan tendencia antiimperialista, anticapitalista. Nunca más después intentó crecer rápidamente en los países del ALBA. Yo siento que los golpes de Estado, las dictaduras militares de los 60, 70, 80, están siendo sustituidos por golpes del órgano judicial o del órgano congresal, legislativo. Antes era golpe militar, ahora es golpe judicial. ¿Qué yo veo ahí? Lamentablemente, en algunos países eran antiimperialistas, pero no han podido cambiar especialmente la parte del órgano judicial y la parte también del Congreso en algunos casos, donde solamente se hace con muchas alianzas. E inclusive hay cancillerías
totalmente conservadoras, ¿no? Tienen sus propias normas las cancillerías, es como otro Estado dentro del Estado. Y no ha habido capacidad de cambiar, y cuesta. Y de paso, desde el norte nos dicen que independencia del órgano judicial, cuando el presidente en Estados Unidos nombra al fiscal general, pero nos implementa una doctrina para que haya independencia de los órganos. Vengo acá a convocatoria de la presidenta pro tempore de UNASUR a explicar a los presidentes de Sudamérica sobre un golpe de Estado cívico-prefectural de algunos departamentos que he estado en los últimos días. El intento de golpe de Estado que sufrió el gobierno de Evo Morales en septiembre de 2008 tenía numerosas pruebas que evidenciaban la participación activa de los sectores de la derecha boliviana y el injerencismo de los Estados Unidos. A 2 años de que el gobierno de Evo Morales cambiara el rumbo del país y llevara adelante un paquete de medidas a favor de la nacionalización de las industrias de recursos renovables y no renovables, como el agua, la minería, el petróleo y los hidrocarburos en general, las transnacionales y los sectores concentrados de la economía boliviana que habían perdido el poder decidieron intentar ponerle un freno a la oleada transformadora del nuevo gobierno. Es como no aceptar la dignificación de los bolivianos o de las bolivianas, es como someternos a cierta esclavitud política. ¡Autonomía! ¡Autonomía! Como siempre, existe una excusa. En la región conocida como la Medialuna, la más rica del país, integrada por los departamentos de Tarija, Santa Cruz y Beni, los gobernantes pedían autonomía departamental. ¡Autonomía! ¡Ya! Se realizó un paro cívico por parte de sectores de la oposición en la Medialuna, que rechazaban las medidas de Morales sobre los recursos que eran destinados a programas sociales. Bolivia estaba a punto de partirse. El momento más crítico llegó en lo que se conoce como la masacre de Porvenir, ocurrida a mediados de septiembre, donde 30 personas fueron asesinadas en el departamento de Pando, por lo que el mandatario boliviano decidió expulsar al embajador de los Estados Unidos, Philip Goldberg, de quien se supo que había mantenido encuentros con líderes de la oposición boliviana. En poco tiempo y después de 2 años voy a dejar este maravilloso país. Esta decisión podría tener efectos serios en muchas formas que al parecer no se han evaluado apropiadamente. La creciente crisis política y social en Bolivia llevó a que inmediatamente los países sudamericanos organizados en la UNASUR convocaran una cumbre presidencial en el Palacio de la Moneda en Santiago de Chile. Allí resolvieron expresar el respaldo al presidente de Bolivia, Evo Morales, hacer un llamamiento general a cesar las acciones de violencia y desacato a las autoridades y las leyes, y también crear una comisión internacional para facilitar la investigación de los sucesos. Cuando empezó el golpe de Estado, había una reunión de UNASUR en la Moneda, Santiago, Chile, que organizó Hugo Chávez. Si a Evo lo llegan a derrocarlo, bueno, no voy a quedarme de brazos cruzados. Que la presidenta pro tempore de UNASUR estaba la Bachelet en su primera gestión. Me organizaron, me invitaron ahí. Dijeron, aquí vamos a defender a un presidente legalmente, constitucionalmente electo, Evo Morales. Los países integrantes de UNASUR, 1, expresan su más pleno y decidido respaldo al gobierno constitucional del presidente Evo Morales, cuyo mandato fue ratificado por una amplia mayoría en el reciente referéndum. 2, advierten que sus respectivos gobiernos rechazan enérgicamente y no reconocerán cualquier situación que implique un intento de golpe civil, la ruptura del orden institucional o que comprometa la integridad territorial de la República de Bolivia. Gracias a la presión de la UNASUR y al apoyo de los movimientos sociales, indígenas y campesinos, los autonomistas comenzaron a levantar los bloqueos y lentamente se restableció el orden en Bolivia. Se acabó el golpe de Estado, aunque también por sus propios errores, porque sus planes eran dividir Bolivia. Recordarán ustedes, recordarán al pueblo boliviano, al pueblo latinoamericano. Se hablaba de la media luna, que era dividir a Bolivia.
¿Qué media luna? Ahora es luna llena. En la mal llamada antes, la media luna, con el compañero Álvaro, pero ahora quiero decirles y informarles, Bolivia está unido, ya está eliminado la mal llamada media luna, luna llena, luna entera ahora. Un exilado, expulsado de Bolivia, minero, me dijo, presidente Evo, hay que cuidarse de la embajada de Estados Unidos. Yo le pregunto por qué. Solo no ha habido golpe de Estado en Estados Unidos porque no hay un embajador de Estados Unidos en Estados Unidos. Y en todos los países ha habido golpe de Estado. Entonces... La sabiduría popular. Sí, y no me arrepiento de haber expulsado al embajador de Estados Unidos. Que fue uno de los grandes impulsores del intento del golpe, ¿no? Así es. Hablando con la presidenta Rousseff, ella nos planteaba que el Partido de los Trabajadores se transformó en un partido de gobierno, que no logró fortalecer la vinculación con los movimientos sociales y con las propias organizaciones sindicales, y que esa falta de vínculo impidió que su movilización defienda la democracia en Brasil. Su obsesión constante de recorrer Bolivia, de reunirse con dirigentes campesinos, con dirigentes sindicales, de fortalecer la construcción política, es la forma de garantizar la democracia también en su país. Ha sido tan importante para mí mensualmente y sagradamente reunirme una vez de manera general con los dirigentes nacionales. Escuchar sus diferencias, a veces observaciones, pero también a veces yo tengo que hacer observaciones a los dirigentes si somos antiimperialistas. Y también me he pedido de cómo cuidar la economía nacional, sobre todo, porque algunas reivindicaciones también son exageradas, inatendidas, hasta indeseables para otros sectores sociales, ¿no? Yo digo, primero es nuestra patria, primero es nuestra querida Bolivia, ¿no? Y entendiendo, sabiendo cuáles son las reivindicaciones de algunos sectores. Esa me ayuda bastante, porque aquí por lo menos un 90-95% de las organizaciones están comprometidas, pero no hay que descuidarlas, escucharlos. Como presidente, un privilegio poder acompañarlo un día en una jornada. ¿Cómo hace para sostener ese ritmo de trabajo? Arranca a las 4 de la mañana y termina a la medianoche. De niño caminaba kilómetros, pero también de niño mi alimentación era sobre todo maíz. El desayuno no era, por ejemplo, café, leche, sino una sopa. Sopa de maíz, baba de maíz, o finalmente de trigo o de quinoa. Pienso que es parte de la alimentación de la niñez. ¿Cuánto de lo que soñaba siendo niño siente que logró transformar de la Bolivia en estos más de 11 años de gobierno? Pero nunca de niños pensamos ser dirigente menos presidente. Claro, ahora no quisiéramos que hayan nuevos niños como él. No quisiéramos que en las comunidades campesinas falte educación, salud, interacción, comunicación. Hemos dado pasos importantes, ya tenemos una nueva Bolivia. ¿Y de qué es lo que se siente más orgulloso de esta construcción colectiva, de este Estado plurinacional, que es un ejemplo en la transformación de la vida de tantos bolivianos? De unir al pueblo boliviano. Antes estaba dividido entre el Oriente y Occidente. ¿Cómo recuerda a un compañero tan importante para usted como fue Hugo Chávez? Hugo siempre ha sido una gran fortaleza, no solamente Hugo Chávez, Fidel, Kirchner. Yo tengo mucho recuerdo, mucho respeto a Kirchner. Néstor venía a veces a Tarija de una reunión de emergencia, a veces a Santa Cruz, a Cochabamba. Por entonces no entendía por qué rápidamente había reuniones bilaterales. Era para fortalecer, consolidar al Evo. Estoy muy agradecido. Muy contento del retorno del compañero Chávez. Somos hermanos, dos compañeros, somos dos países. Y yo voy a contar los grandes amigos en este mundo que tengo. Evo es uno de los más grandes en sentimientos, en ideales, en sueños, en esperanza.
y el avance del proceso de integración de Latinoamérica, de Sudamérica en particular. UNASUR fue un paso importante, pero también insuficiente. ¿Usted por qué piensa que quizás no pudimos profundizar aún más la integración de nuestros países, de nuestros pueblos? Es culpa de algunos presidentes de la derecha. UNASUR empezó muy bien, con Kirchner, Lula, Chávez, pero ¿qué hizo Obama? ¿Qué hizo Estados Unidos? Dividirnos mediante la Alianza del Pacífico. Y lamento mucho. Seguramente las futuras generaciones van a juzgar a presidentes de gobiernos que se prestaron al juego de Obama su pretexto de la Alianza del Pacífico. Ahora abandonado por el Trump, un nuevo presidente de Estados Unidos. Eso dividió a UNASUR. Pero también soy muy optimista, tengo mucha confianza en algunos países que van a recuperar rápidamente y democráticamente gobiernos progresistas, gobiernos antiimperialistas, para retomar y lanzar nuestro UNASUR. Quizás el 2018 sea un año de refundación para nuestra América Latina, inclusive si las fuerzas progresistas logran triunfar en un México que, como usted ha tenido a la Embajada de los Estados Unidos quizás como su jefe de campaña, porque cada vez que lo estigmatizaban, fortalecían su vínculo con su pueblo, ¿no? La estigmatización que están haciendo con las fuerzas progresistas el gobierno norteamericano, Donald Trump, su muro, le da también una oportunidad que el progresismo conduzca a México por primera vez en muchísimas décadas. Yo tengo mucha esperanza. Partido de izquierda, pero sobre todo en los movimientos sociales, para retomar y recuperar algunos países. Así como Brasil, otro centro tan importante para América Latina, y no estamos lejos de eso, pero comparto con tus apreciaciones que las amenazas del Trump más bien alimentan el espíritu antiimperialista, y que las agresiones del Trump nos une y nos fortalece para ser más anticapitalistas. Buenos días, hermano presidente. Con permiso, hermano presidente. Asiste el Politécnico Militar de Aeronáutica para rendir honores a su autoridad. La llegada de Evo Morales a la presidencia hace 11 años fue un hecho histórico, no solo para el pueblo boliviano, sino para toda nuestra región en su conjunto. Porque luego de 5 siglos sumergida en la miseria, la comunidad indígena pudo entrar en la agenda democrática conquistando derechos, aportando una visión diferente del Estado y resguardando a partir de él buena parte de su riqueza cultural y ancestral. Alumnos, patria o muerte. Y esta movilidad social y económica del pueblo boliviano se logró gracias a la excelente relación de Evo Morales con los movimientos sociales. Según el mismo Evo, los presidentes neoliberales concedieron 59 audiencias en 20 años para este tipo de organizaciones, mientras que él se ha reunido ya 5.889 veces con sectores sociales en 11 años de gobierno. Un dato que, sin ninguna duda, revela el interés del primer mandatario para conocer las necesidades de su territorio, aún en los rincones más profundos. Un interés que llevó a Evo a visitar 338 municipios de los 339 que tiene toda Bolivia. El jefe de Estado pensó en un país para todos. Por eso su gobierno ha incluido a 900.000 personas en planes jubilatorios y ha realizado obras públicas para que el 85,2% de la población pueda tener acceso a agua potable. El elipsis de los Incas realiza esta España. En esta entrega de los proyectos reitero el aplauso, por favor, que se escuche en esta vamos a despedir al hermano presidente del Estado Plurinacional de Bolivia. ¿Y cuál cree, presidente, que han sido quizás las equivocaciones que ha tenido su gestión de gobierno en 11 años de transformaciones, pero de cuestiones todavía pendientes? No se pueden terminar 500 años de dominación en una década. Tal vez errores un poco pasajeros, yo diría, no estructurales. Yo intenté levantar la subvención al combustible. Medio mal, hemos retrocedido. Después buscamos otras formas de eliminar la subvención, porque la subvención, especialmente una subvención exagerada, es una sangría económica. Estoy convencido.
Aunque después de que levanté la eliminación de subvención a combustibles, ha habido una encuesta nacional y más del 50% me apoyó. El pueblo está responsable con su economía. Errores estructurales nunca hubo. Y por eso, cuando uno nunca claudica en sus principios, el pueblo acompaña. Puede haber falta algunas demandas no atendidas, algunos problemas, de carácter regional, municipal, aunque no es de competencia nacional, pero ayudando a resolver los problemas. Lo importante es no claudicar como presidente, como gobierno. Uno de los desafíos más importantes que atraviesa su gestión es el desafío de industrializar Bolivia. Pero le ha sido difícil, inclusive a la izquierda latinoamericana, romper muchas veces la política extractivista de nuestras economías. ¿Puede avanzar en las próximas décadas Bolivia en ser también un país industrializado, que pueda sumarse a las realidades de exportación de estos productos? Los sudamericanos en especial, pero también como latinoamericanos, deberían ampliar nuestro mercado interno. Más integrarnos no solamente políticamente o socialmente, sino económicamente. Saludamos a Brasil, Argentina, algunos países tienen ya algunos productos industrializados, tienen tecnología, cómo compartir eso internamente. Porque también es una sangría, especialmente para Bolivia, seguir adquiriendo tecnología de Asia, de Europa, de Norteamericana, de otros continentes. Ya hemos empezado. Si bien está garantizada una liberación política, acompañada por una liberación económica, pero no nos acompaña la liberación tecnológica, pasa por ciencia y tecnología. Y así estamos muchos países de Latinoamérica como también de Sudamérica. Estamos viviendo un tiempo de un nuevo oscurantismo global causado por la barbarie del sistema capitalista e imperialista, que actúa contra la dignidad del ser humano, contra la integridad de nuestra casa común, la madre tierra, y contra la soberanía de nuestros países. ¿Y cuáles son los principales desafíos de Bolivia para la próxima década? Tenemos un plan del Bicentenario. Como el año 1825 se fundó Bolivia, a 2025 son 200 años. Y tenemos un plan que es muy ambicioso, mejor que la Agenda de Naciones Unidas 2030. Queremos tener cero de pobreza, extrema pobreza, servicios básicos al 100%. En tema de energía, electrificación estamos ya sobre el 90%. Todavía el más atrasado está el tema del alcantarillado. Agua no es un problema, ¿no?, como antes. Telecomunicación hemos avanzado bastante gracias al satélite de comunicación Tupac-Katari. Infraestructura, estamos en plena construcción para unir Oriente y Occidente. Las doble vías por primera vez hemos entregado algunos tramos, va a seguir avanzando. Es un gran plan, un plan de verdadera liberación. Y el plan que tengo es que Bolivia puede convertirse en un modelo, no solamente ser un Estado que atienda sus demandas, sino de aquí compartir lo poco que tenemos, o cómo invertir de acá a poco tiempo en el exterior también, porque son los presidentes desde el primer momento, la fundación hubiera dado importancia a los recursos naturales, Bolivia ahora está invirtiendo en el exterior. Vamos a exportar abonos, fertilizantes pronto, seríamos arrancado. Por ahora vivimos del gas, hidrocarburos, cómo mejorar la minería, energía y el tema agropecuario. Esa es la Agenda 2025. Bueno, esa integración de toda Bolivia, no solo territorial, sino de todas las naciones que la componen, es un hecho inédito en nuestra América Latina y es un ejercicio que la verdad que debería ser conocido por todos los latinoamericanos, ¿no? La integración de los pueblos originarios, los pueblos indígenas, no tan postergados en la mayoría de los países latinoamericanos. Yo digo que hemos unido a Bolivia, Occidente y Oriente, campo, ciudad, ya no hay una mentalidad de división, de separación, aunque el año 1959 Estados Unidos planteó dividir Bolivia, no dividir Bolivia, sino hacer desaparecer Bolivia.
Unos que se ven a Argentina, otros a Chile, otros a Paraguay, otros a Brasil, que no hay a Bolivia. Es la reacción. Y los bolivianos, ¿cómo no podemos ser antiimperialistas? Al margen de una cuestión de principio, de ideología, están amenazas. Y ya en nuestros tiempos dijeron que otro Occidente o Oriente, que nunca se van a entender, también vienen como mensajes o como propuestas de Estados Unidos. Por ese lado, hermano presidente, como organizaciones sociales y los ejecutivos provinciales nos sentimos aislados. Obliga al Fondo de Desarrollo Indígena que pueda transferir los recursos a los gobiernos municipales. Entonces, en ese caso, ¿quiénes ejecutan? Los alcaldes. Nosotros también hemos elegido, pero no están tan comprometidos con este proceso. No hay capacidad en los gobiernos, los alcaldes no tienen la capacidad de ejecutar. Entonces, lo que quiero pedirles, hermanos, que el Fondo de Desarrollo Indígena sea la entidad ejecutora como FPS. Bueno, presidente, le voy a compartir una pregunta del expresidente de Paraguay, hoy presidente del Senado, Fernando Lugo, con quien estuvimos hace unos días en Asunción. Mi muy querido Evo, mi hermano, un saludo aquí desde Paraguay. Quería preguntarte a ti, nos une a Paraguay y a Bolivia, que somos países mediterráneos, sin salida al mar. Soñamos con ustedes que realmente recuperen esa salida tan soñada como un derecho de todos los bolivianos. Y preguntarle, a ver, aquí en la región, los paraguayos, argentinos, brasileros, ¿qué podemos hacer por Bolivia para que se concretice el sueño de Evo Morales en su querido país? Bueno. Muchas gracias, hermano Lugo, por su mensaje, por sus palabras de admiración. Somos hermanos que luchamos por nuestros pueblos. Pero con relación a la pregunta, agradecer por la solidaridad, por el apoyo con el tema del mar. Qué tan importante seguir en esta campaña con la verdad, con la justicia, y estamos con la razón para que Bolivia vuelva pronto al Océano Pacífico con soberanía. Los mensajes de usted y de muchos, como siempre, de América Latina va a ser importante para que vuelva al Océano Pacífico. Yo solo quiero agradecerles por este apoyo y continuar con la campaña correspondiente. Creo que es el desafío de toda América Latina que Bolivia tenga su salida al mar, como que Argentina recupere las Islas Malvinas, ¿no? Que esa presencia del colonialismo británico no es solo contra la Argentina, sino es contra toda América Latina, y la inmensa solidaridad de todo el pueblo argentino por este desafío, por este sueño del mar para Bolivia, que ojalá se haga realidad en los próximos años. El mayor objetivo de la humanidad en este siglo debería ser erradicar el capitalismo y el imperialismo como modelo de sociedad. Si no construimos otro modelo de sociedad lo más pronto posible, los objetivos del desarrollo sostenible serán sustituidos por los objetivos de la muerte sostenible en todos los seres humanos y de la madre tierra. Presidente, en este tiempo de las redes sociales que usted ha empezado a utilizar mucho, me gustaría formularle algunas preguntas cortas y tener unas respuestas cortas. Le decimos Evo en 140 caracteres. ¿Cómo se imagina usted, presidente, sin el fútbol? Fútbol es integración. Cualquier disciplina deportiva, especialmente, fútbol es salud. Fútbol también forma el carácter del ser humano. Porque usted se hace tiempo constantemente para jugar 2 o 3 veces por semana al fútbol, vincularse también con
con las distintas realidades de su Bolivia. Es un fanático del fútbol como una manera también de encontrar un escape, me imagino, a tantas presiones de ser presidente de un país que ha ganado una estabilidad, pero sigue siendo una realidad compleja. Para mí cualquier actividad deportiva, pero especialmente el fútbol, es también diversión, porque cualquier ser humano tiene que estar divertido en la vida, sea para trabajar, sea para luchar. La mejor diversión, yo diría, la juventud es el deporte. ¿Y cómo recuerda a sus padres, presidente? Duele mucho perder, duele mucho no tener papás. Qué lindo hubiera sido que me acompañe mi padre. Mi padre hubiera estado todavía con mucha fuerza, aunque mi madre falleció de vieja. Yo me acuerdo de niño, mi papá un poco con trago, con alcohol, lloraba y decía: tu mamá cuando era joven era tan linda, ahora está viejita. Y me pregunté por qué decía eso. Claro, me dicen que un niño de unos 14, 15 años se casó con una chica de 30 años. Muy raro. De eso lloraba mi papá, porque mi mamá estaba viejita. Presidente, ¿y cómo sueña América Latina en el futuro? Compartimos con algunos presidentes como Raúl, Correa, ahora de expresidente, Maduro, con algunos expresidentes también, y quisiéramos que nuestro continente, mediante América Latina y el Caribe, sea un modelo de continente. Por ahora, al margen ese problema de la FARC en Colombia, saludamos al presidente de Colombia, cómo acabar mediante el diálogo ese conflicto armado, que sea un continente de paz, pero con justicia social. Una paz con dignidad y igualdad en derechos. ¿Y cuáles son sus temores? Las agresiones económicas, políticas, militares de Estados Unidos. Y para enfrentar eso, tan importante es la unidad del pueblo, nuestra experiencia, la unidad de los movimientos sociales. Y un temor, redes sociales. Estas redes sociales es como la alcantarilla. Todo lo malo se va por ahí. No sé si el imperio inventa estas redes sociales, porque ahora a veces para las elecciones en manos se hacen grandes concentraciones, porque finalmente por redes sociales ganan las elecciones. Toda mentira es mentira. Redes sociales son expertos para mentir, para tergiversar, para acusar, y no se identifican. ¿Quién difama? ¿Quién miente? Sí, usted lo sufrió en carne propia en el proceso del referéndum, ¿no? Cuando... El 21 de febrero del año pasado. Toda mentira. Y el daño ya está hecho, ¿no? Porque afectó el proceso electoral, ¿no? Perdimos por 70.000 votos. Entonces, con esas experiencias uno tiene que prepararse, organizarse para enfrentar, y a veces también usando esos medios de comunicación, pero con la verdad y con transparencia, pero también cómo formar al pueblo boliviano. Señor presidente, como dice el presidente, parte de la Guardia de Seguridad se encuentra encima, ¿verdad? Ser izquierdista en este milenio es cómo orientar las nuevas generaciones, que las nuevas generaciones deben estar convencidos que su peor enemigo es el capitalismo. Si no identificamos a los enemigos internos y externos, pues no garantizaríamos la esperanza de las futuras generaciones. Y internamente, como Estado, como gobierno, como en el caso boliviano, pues mucha responsabilidad. Bueno, en este momento 3, 2, 1, los aplausos correspondientes, la plaqueta, agradecer al presidente del Estado. En el pueblo, pero también como gobierno tenemos que demostrar, presentar resultados a la gestión. Y a todos los medios esperando para iniciar este acto inaugural. Felicidades a este equipo que hizo mucha historia, repito nuevamente, mandó como institución 600 chonguistas a defender el territorio nacional y sobre todo a defender el petróleo boliviano. Nuevas generaciones deben saber esta historia para recordar
que nuestras instituciones deportivas a veces no solamente es para ganar, sino también para defender la patria. Es el grito de Pichara, vamos a salir campeones. Yo mismo a veces no me siento presidente. Me pregunto dónde he llegado, qué está haciendo. Había sido presidente. Y mis compañeros dicen, Evo, sigue lo mismo antes, especialmente en el trópico Cochabambino. ¿Por qué me dicen, sigue lo mismo? No hemos cambiado nada, excepto ya no podemos estar las fiestas como antes, nos tomamos una chichita, una cervecita, eso ya no hay, eso solo extraño. El palo blanco, mira, no, mira. Parece un sueño todavía para mí. Y además de eso ya había estado ahí a 11 años de presidente. Presi, que viene que es uniforme, Presi. Cuando llegamos al gobierno, 2005-06, Bolivia era el último país de Sudamérica. Ahora, en 2014, 15, 16, Bolivia primero en crecimiento económico en Sudamérica. Eso a todo el mundo sorprende. Por eso estamos convencidos que los movimientos sociales pues, garantizó la nueva Bolivia. Tenemos ahora sí, de verdad, Bolivia. Se acabó el estado mendigo, ese estado limosnero, como en aquellos tiempos. Y eso fortalece y a todo el mundo sorprende. Lo que no hicieron 180 años, hicimos en 11 años. Y yo no puedo defraudar al movimiento indígena y a los movimientos sociales, no solamente para Bolivia, sino también a toda América Latina, mejor para todo el mundo. Y después de 2 o 3 años dije al vicepresidente, Álvaro García Linera, ¿tú quisieras, Álvaro, qué quisieras ser como vicepresidente? Me mira, ¿y tú qué piensas? Me devuelvo la pregunta y digo, yo quisiera ser el mejor presidente de Bolivia, de toda nuestra historia, desde la fundación de la República. Ah, yo también. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Es mucho esfuerzo, compromiso, sacrificio. Usted sabe que aquí no tenemos horario de trabajo. Pensar en Bolivia, que hay nuevas empresas públicas para generar divisas para el pueblo boliviano, pero toda una agenda. Y otras me pregunto, ¿qué estoy haciendo ya viviendo en La Paz 11 años? Porque como dirigente sindical nunca quise ser dirigente nacional, porque ser dirigente nacional es venirse a La Paz. Yo amo al trópico, el trópico es mi alma y bebida, ¿no? desde antes, pero ya tantos años acá, gracias a la protección, cuidado del pueblo paceño que ha sido tan solidario conmigo y con el gobierno. ¿Y cuántos años más se ve viviendo en La Paz, presidente? No sé, eso está en manos del pueblo boliviano. Muchas gracias. Muchas gracias. Y para terminar, hacemos una foto, presidente. Hacemos acá una foto que también subimos a las... Ahí nos ponemos y ahí salimos los dos. Hoy dialogamos con Evo Morales y dimos un primer paso para conocer el proceso que transita Bolivia. En el próximo programa continuaremos dialogando con Evo Morales y con los principales protagonistas de la construcción del Estado Plurinacional de Bolivia, un proceso político y social que asombra a América Latina en su conjunto.